profeta. Pero había uno que estaba más ocupado en otra cosa. Y era el más pequeño, pero estaba preocupado más en otra cosa. Y lo digo con mucha emoción. Y realmente quebrantado. Estaba ocupado en otra cosa él. Él estaba ocupado en las ovejitas, él estaba ocupado en lo de él. Él estaba ocupado en lo que él tenía que hacer. No vino a disfrutar del botín. Iban a comer, mira. Los alardes, no. Incluso Isaí dijo, ¿para qué? ¿Qué vamos a traer? Tiene 15 años. Déjalo allá. ¿Me van entendiendo? ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que los otros vinieron pensando que estaban cerca de Dios y que Dios los iba a proclamar rey y que iban a hablar con Dios. Pero el que realmente estaba haciendo las cosas conforme Dios quería que las haga y no le interesaba otra cosa, era el que estaba allá. Era ese pequeño de 15 años. ¿Por qué? Porque no se alejaba de Dios. No se alejaba. Hay una expresión de los salmos que dice, tu hijo mataba al león, al oso. Él estaba con sus ovejas. Él era pastor de ovejas. Entonces, si él tenía esa capacidad en su corazón de confiar tanto en Dios para que lo libre del lobo, del animal, ¿no es cierto? Y que lo libre de esto y de lo otro por sus ovejitas, porque en Israel las ovejas son la economía. El que tiene muchas ovejas tiene mucha plata. De hecho, eso es así en Israel hasta hoy en día. Y entonces él tenía que cuidar eso. Él no se alejaba. Entonces lo mandan, no, porque después Samuel dice, no, este no es ninguno. No puedo hacer nada. Samuel seguía también sin alejarse de Dios, pues Samuel podía haber elegido al más grandote, ¿no es cierto? Si lo hubiera querido, si hubiera sido un Balaam, hubiera hecho eso. Pero no, Samuel no se alejaba de Dios tampoco. Van de la mano Samuel y David, cada uno en lo suyo. Aunque David después fue un profeta, ¿no? Y fíjense que cuando él viene, ¿no? Cuando David llega, vamos a leer. Dice, entró pues por él, versículo 12 del capítulo 16, y él le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque es este. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, escuchen esto, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Ahora imagínense esto. Samuel, volvemos, un apasionado de querer encontrar a Dios, de querer escucharlo, lo escucha. David, un apasionado de Dios, de hablarle. Llega su momento y Dios desciende sobre él con su espíritu y con su unción. Pero ellos no paraban. Ellos no se alejaban. ¿Se entiende? ¿Y cuántos de nosotros a veces nos alejamos nosotros mismos por cuestiones nuestras de Dios? Sabemos que Jesús nos ama, sentimos la presencia de Dios, tuvimos un encuentro con Jesús maravilloso, pero como nos empezamos a torcer porque a lo mejor nos vence alguna debilidad, creemos que ya tenemos que alejarnos de Él
¿no? Porque nos abandonó, porque ya no nos desechó, no nos quiere más. Entonces, ¿qué pasa? El hombre se empieza a alejar de Dios. Es el hombre que hace el primer paso. ¿Me entienden? Vamos a la historia. Adán fue el que se alejó de Adán. Eva se alejaron de Dios. Balaán se alejó de Dios. Judas se alejó. Dios no se alejó de ellos. Él escogió alejarse de Jesús. Él era malo con Jesús. Jesús no era malo con él. Le dio la misma oportunidad. ¿Cuánto últimamente siempre viene esa expresión? Le dio la misma oportunidad. Le robaban las ofrendas, le hacían esto, le hacían lo otro. Creo que incluso hasta amigo lo llamó. Él se alejó de Jesús. Ellos se alejan de Dios primeramente. Por esta cuestión, por la otra. No es Dios primero el que se aleja de nosotros. Dios sí después te dice basta. Por eso si estás a tiempo, iglesia, estamos a tiempo. No nos alejemos de Dios, no le pongamos una excusa. Basta de excusas para Dios. Aunque yo no escuche a Dios que me hable, aunque yo no escuche nada, aunque no sienta nada, yo me voy y me arrodillo y lo busco. Yo agarro la Biblia y lo oigo. Y si hay alguien enfrente, le hablo de Jesús. Aunque ni siquiera esté, ¿no?, en las condiciones necesarias para hablarle. Si le tengo que hablar de sanidad, se lo hablo. Aunque esté enfermo yo. ¿Se entiende? El hombre de Dios tiene que ser así. La mujer de Dios tiene que ser así. No se tienen que alejar de Dios. Dios sabe el porqué de todas las cosas. Mire, Elías tenía una porción del Espíritu, todos saben eso. Tremendo, bajaba fuego del cielo. Era impresionante. En su momento dijo, tú harás que su corazón se vuelva a ti, que el pueblo, ¿no?, se vuelva el corazón de ellos a él. Y Eliseo tuvo el doble. Eso también lo sabían. Pero Eliseo no se fue en un carro de fuego al cielo. Se murió de una enfermedad. ¿Me entienden lo que digo? Ahora, Eliseo dejó de hacer lo que tenía que hacer. Dejó de ir y tirarse encima del muerto para que viva cuando lo hizo. Incluso cuando él estaba muerto, tiraron uno encima y salió corriendo. Porque Eliseo no se alejó de Dios. Elías no se alejó de Dios. Y David creció y ya era un apasionado cada día más. Ustedes imagínense, él era apasionado sin tener esa unción. Cuando cayó la unción sobre él, bueno, ¿quién lo frena? ¿No? Y se metió ahí y lo estaba, había unos grandotes, se dio grandote de acá al techo, que decía que los iba a matar, que los iba a qué sé yo, y se burlaba, y le hacía, blasfemaba en contra de Jehová. Y David miró y dijo, pará, ¿qué le pasa a este? ¿Este cree que porque es grandote va a venir a molestar a mi Dios? ¿A mi Dios lo va a venir a molestar? ¿Al pueblo de mi Dios?